En el vasto panteón de los dioses griegos, pocas deidades han capturado la imaginación humana con tanta fuerza como Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa. Nacida de manera extraordinaria de la cabeza de Zeus, completamente adulta y armada, Atenea representa una singular combinación de intelecto y poder marcial que la distingue entre sus pares divinos. Esta obra se propone explorar la rica tapicería de mitos, leyendas y significados que rodean a esta fascinante diosa. A través de sus páginas descubriremos cómo Atenea se convirtió en la patrona de la antigua Atenas, inspirando a una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Examinaremos su papel como protectora de héroes, estratega militar y guardiana de las artes y las ciencias. A diferencia de otras deidades griegas, Atenea representa un ideal único de poder femenino que trasciende las limitaciones de género de su época. Como diosa virgen, su independencia y autonomía la convirtieron en un modelo de fortaleza y sabiduría. Su influencia se extendió mucho más allá del campo de batalla, abarcando la artesanía, la medicina, la arquitectura y la justicia. A medida que avancemos, desentrañaremos las múltiples capas de significado que rodean a Atenea, desde sus orígenes míticos hasta su perdurable influencia en la cultura contemporánea. Exploraremos las historias de sus intervenciones en asuntos mortales, sus competencias con otros dioses y su papel fundamental en algunas de las más grandes epopeyas de la mitología griega. Este viaje a través de la vida y el legado de Atenea nos revelará por qué, incluso después de milenios, su figura sigue siendo un poderoso símbolo de sabiduría, justicia y poder femenino. Su historia nos enseña lecciones atemporales sobre el equilibrio entre la fuerza y la inteligencia, la importancia de la estrategia sobre la violencia ciega y el valor del conocimiento y la artesanía. Prepárese para adentrarse en un mundo donde la divinidad y la humanidad se entrelazan, donde la sabiduría y la guerra danzan en perfecta armonía y donde una diosa nacida de manera extraordinaria continúa inspirando a generaciones con su ejemplo de poder, justicia y sabiduría. El nacimiento de una diosa, el origen extraordinario de Atenea. El nacimiento de Atenea representa uno de los momentos más extraordinarios en toda la mitología griega, un evento que sacudió el propio Monte Olimpo y estableció el tono para la naturaleza única de esta poderosa diosa. La historia comienza con una profecía que cambiaría el curso de la historia divina y moldearía el destino del panteón griego. En los albores del reinado de Zeus, cuando el orden olímpico apenas comenzaba a establecerse, una profecía ancestral emergió de las profundidades del tiempo. Esta profecía, pronunciada por Gea y Urano, advertía de un ciclo eterno de conflicto entre padres e hijos divinos. Según las Parcas, cada gobernante del cosmos estaba destinado a ser derrocado por su propia descendencia, tal como Zeus había derrocado a Cronos, y este a su vez a Urano. Metis, la primera esposa de Zeus, no era una diosa cualquiera. Como hija de Océano y Tetis, pertenecía a la antigua generación de los titanes. Su nombre mismo significaba consejo o sabiduría, y se decía que poseía un conocimiento que superaba al de todos los dioses inmortales. Fue ella quien ayudó a Zeus a liberar a sus hermanos del estómago de Cronos, proporcionándole la poción que forzó al titán a regurgitar a sus hijos. La unión entre Zeus y Metis representaba la alianza perfecta entre poder y sabiduría, pero la profecía amenazaba con destruir todo el orden cósmico que Zeus había establecido. La predicción era específica. Metis daría a luz primero a una hija de ojos brillantes como el sol, cuya sabiduría y fuerza igualarían a las de su padre. Pero el segundo hijo, un varón, estaba destinado a poseer un corazón orgulloso y convertirse en el nuevo rey de dioses inmortales. Zeus, determinado a mantener su poder pero consciente de la importancia de la sabiduría de Metis, concibió un plan que cambiaría el curso de la mitología. Utilizando las artes de la persuasión y el engaño, ideó un plan ingenioso para enfrentar la amenaza profetizada. Sabía que Metis, como hija del océano, poseía el don de la metamorfosis, una habilidad característica de las deidades marinas que les permitía transformarse en cualquier forma que desearan. Este don era bien conocido en la mitología griega, como lo demostraban las transformaciones de Proteo y Tetis. El rey de los dioses
Se acercó a Metis con aparente inocencia, iniciando lo que parecía ser un juego de habilidades transformativas. Este tipo de competición era común entre las deidades, especialmente entre los seres marinos, quienes frecuentemente participaban en duelos de transformación para demostrar su poder y destreza. Zeus propuso el juego como un desafío amistoso, aparentando querer aprender más sobre las habilidades de su esposa. El juego comenzó de manera inocente, con Metis demostrando su extraordinario poder. Se transformó primero en un águila majestuosa, luego en un león rugiente, después en una serpiente sinuosa. Zeus respondía a cada transformación con aplausos y admiración, alimentando el orgullo de Metis en sus habilidades. La competición se intensificó gradualmente, con transformaciones cada vez más complejas y desafiantes. Zeus entonces introdujo un elemento de desafío adicional, sugiriendo transformaciones en objetos y elementos cada vez más pequeños. ¿Puedes convertirte en algo tan veloz como el viento?, preguntaba. ¿O tan fluido como el agua? Metis, confiada en sus habilidades y sin sospechar el verdadero propósito del juego, aceptaba cada desafío con entusiasmo. Finalmente, Zeus propuso el desafío definitivo: convertirse en una gota de agua, la forma más pequeña y pura que podían imaginar. ¿Puede la gran Metis, con toda su sabiduría, condensar su ser en algo tan minúsculo y perfecto?, preguntó Zeus con fingida curiosidad. Era un desafío al orgullo y la habilidad de Metis, cuidadosamente calculado para traerla a una forma vulnerable. Metis, quien había aconsejado a Zeus en numerosas ocasiones y lo había ayudado a derrotar a Cronos, no sospechó el engaño que se ocultaba tras el juego. En un acto de confianza fatal, aceptó el último desafío y se transformó en una brillante gota de agua. Fue en ese preciso momento cuando Zeus, mostrando la rapidez y decisión que lo caracterizaban, la engulló de inmediato. La ironía del engaño no pasó desapercibida para los otros dioses. Metis, cuyo nombre significaba prudencia y sabiduría, había sido víctima de su propia confianza. El mismo poder de transformación que la hacía extraordinaria se convirtió en el instrumento de su caída. Zeus había utilizado contra ella las mismas artes del engaño y la persuasión que ella le había enseñado para derrotar a Cronos. Este acto de Zeus, aunque motivado por el deseo de preservar su poder, tendría consecuencias imprevistas. Al engullir a Metis, Zeus no solo evitó la profecía, sino que incorporó su sabiduría dentro de sí mismo. La astucia y el ingenio que mostró en este engaño se convertirían en características definitorias de su hija Atenea, quien heredaría tanto la sabiduría de su madre como el poder de su padre. El juego de transformaciones se convirtió así en un momento pivotal en la mitología griega, marcando la transición de una era de profecías y destinos predeterminados a una nueva era de poder olímpico establecido. La astucia demostrada por Zeus en este episodio establecería un precedente para futuras historias de engaños divinos, mientras que la tragedia de Metis serviría como recordatorio del precio de la confianza excesiva, incluso entre los dioses. Aunque engullida por Zeus, Metis mantuvo su conciencia y poder divino dentro del cuerpo del rey de los dioses. En este espacio místico y extraordinario comenzó una labor sin precedentes: la creación de los atributos divinos de su hija nonata. El vientre de Zeus se convirtió en una forja sobrenatural donde Metis trabajaba incansablemente día y noche. El proceso de forjar la armadura y las armas de Atenea no era un simple trabajo de herrería divina. Cada pieza que Metis creaba estaba imbuida de y significados especiales. La armadura dorada estaba siendo tejida con hilos de sabiduría y poder divino, cada placa y articulación diseñada para proteger no solo el cuerpo, sino también el espíritu de la futura diosa. El trabajo constante de Metis dentro de la cabeza de Zeus comenzó a manifestarse en forma de dolores cada vez más intensos. El martilleo incesante de su forja mística reverberaba a través del cráneo divino, provocando agonías que ningún dios había experimentado antes. Estos no eran dolores ordinarios, sino el resultado de la creación de una nueva forma de divinidad. Los dolores de Zeus se manifestaban de diferentes maneras. Relámpagos erráticos surcaban el cielo, el monte Olimpo temblaba con cada punzada, las aguas de los mares se agitaban, la tierra misma parecía responder a su agonía. Desesperado por el dolor insoportable, Zeus convocó a un consejo de dioses. Varios intentaron ayudarlo, pero fue Hefesto, el dios herrero,
quien comprendió la naturaleza del problema. Como maestro de la forja y el metal, Hefesto podía escuchar el ritmo del martillo de Metis dentro de la cabeza de Zeus y entendía que algo divino estaba siendo creado. Hefesto se preparó para la tarea más delicada de su vida divina. Seleccionó su hacha más fina, forjada en los fuegos del monte Etna y templada en las aguas del río Océano. El hacha, conocida como Pélequis, estaba especialmente diseñada para trabajar con materiales divinos. El procedimiento fue realizado en la cima del monte Olimpo, con todos los dioses como testigos. Hefesto se posicionó detrás de Zeus, quien estaba sentado en su trono dorado. Con precisión divina, el dios herrero alzó su hacha y en un momento que pareció detener el tiempo mismo, asestó el golpe que cambiaría el panteón griego para siempre. La cabeza de Zeus se abrió como una flor dorada y de ella emergió Atenea. Su nacimiento fue acompañado por fenómenos extraordinarios. El cielo se iluminó con un resplandor dorado, una lluvia de oro cayó sobre el Olimpo, las nubes formaron patrones de búhos y olivos, los mares se calmaron instantáneamente y un silencio sagrado cayó sobre el mundo. La diosa emergió en su forma más imponente. Vestía una armadura dorada que brillaba con luz propia, portaba una lanza que tocaba las nubes. Su escudo, la égida, resplandecía con poder protector. Su casco estaba adornado con motivos de esfinges y grifos, y sus ojos grises brillaban con sabiduría sobrenatural. El grito de guerra que emitió Atenea al nacer fue más que un simple sonido. Fue una declaración de existencia que sacudió los cimientos del cosmos. Este grito hizo temblar el Olimpo, agitó los mares hasta sus profundidades, despertó a los titanes en el Tártaro, resonó en los confines del mundo conocido y anunció el nacimiento de una nueva forma de poder divino. Los dioses presentes quedaron maravillados ante esta aparición sin precedentes. Apolo detuvo su carruaje solar para contemplar el evento. Artemisa bajó su arco en señal de respeto. Hermes dejó de volar, suspendido en el aire por el asombro. Incluso Hera, generalmente celosa de los hijos de Zeus con otras diosas, no pudo evitar admirar la majestuosidad de este nacimiento extraordinario. La sangre y el licor divino que brotaron de la herida de Zeus se transformaron en flores donde tocaban el suelo, creando un jardín sagrado que más tarde se convertiría en un lugar de peregrinaje. Las gotas que cayeron al mar se convirtieron en perlas de sabiduría buscadas por los mortales durante generaciones. Este origen único influyó profundamente en el carácter y los atributos de Atenea. A diferencia de otras diosas, nunca conoció la infancia o la adolescencia, emergiendo completamente formada y con plena conciencia de sus poderes y responsabilidades. Esta madurez instantánea se reflejó en su comportamiento mesurado y su sabiduría innata. La naturaleza singular de Atenea como diosa no podía ser entendida sin reconocer la extraordinaria combinación de cualidades que heredó de sus padres divinos. De su madre, Metis, Atenea heredó una profunda astucia, una forma especial de inteligencia que combinaba sabiduría práctica con una visión estratégica excepcional. Esta cualidad le otorgaba la capacidad de ver más allá de lo inmediato, planificando siempre con una perspectiva multilateral, anticipándose a las consecuencias de sus actos. La prudencia calculada también fue un legado de Metis, la habilidad para evaluar situaciones complejas y hallar soluciones óptimas, una destreza que en su tiempo había ayudado a Zeus a derrotar a Cronos. Además, Atenea adoptó la sabiduría técnica de su madre, un conocimiento vasto de las artes prácticas y los oficios que luego compartiría generosamente con los mortales. Su intuición profunda, por último, le confería la capacidad de comprender las verdaderas naturalezas y motivaciones de todos los seres, dioses o mortales, con una claridad inigualable. Por otro lado, de su padre Zeus, Atenea heredó el peso de una autoridad divina que la hacía merecedora del respeto tanto de los dioses como de los mortales. La justicia, un atributo indispensable en la familia real del Olimpo, también se transmitió a Atenea, quien se convirtió en un faro de equidad y rectitud. Su poder militar era tan formidable como su padre, una fuerza con la que lideraba batallas con una destreza incomparable, usando la mente tanto como la fuerza física. De Zeus, Atenea también recibió la majestad real, un porte digno que reflejaba el linaje supremo de los dioses del Olimpo. Sin embargo, la verdadera singularidad de Atenea
no residía simplemente en la suma de las cualidades de sus padres, sino en cómo estas cualidades se fusionaron, creando algo enteramente nuevo y único. Atenea no era una mera mezcla de atributos divinos. Su esencia era una síntesis transformadora, capaz de crear nuevas dimensiones de poder y sabiduría. Se convirtió en el puente entre conceptos que en muchos casos parecían antagónicos: la razón y la emoción, la estrategia y la acción, la tradición y la innovación, lo divino y lo mortal, la paz y la guerra. Esta dualidad se manifestaba en cada faceta de su divinidad. En la guerra, Atenea combinaba la planificación estratégica con una destreza marcial que no dependía de la fuerza bruta, sino de la astucia. Su objetivo era siempre la victoria inteligente, favoreciendo la astucia sobre la violencia innecesaria. Abogaba por la guerra justa y defensiva, considerando siempre la defensa legítima antes que la agresión sin sentido. En la sabiduría, Atenea unía lo teórico con lo práctico, trascendiendo la mera erudición para incorporar la aplicación práctica del conocimiento. Mezclaba la intuición divina con la razón lógica, fusionando la sabiduría ancestral con la innovación creativa, creando así un saber profundamente integral y transformador. Finalmente, en el gobierno, Atenea equilibraba la autoridad con el consejo sabio. Su justicia era firme, pero siempre acompañada de misericordia. Supo fusionar el poder político con la sabiduría práctica, entendiendo que un líder debe ser tanto gobernante como guía, infundiendo en su liderazgo la misma prudencia y visión que su madre le había enseñado. Así, Atenea no solo era hija de dos divinidades poderosas, sino que era la encarnación de su mejor síntesis, una diosa que marcaba el equilibrio perfecto entre la razón y la emoción, la estrategia y la acción, la paz y la guerra. Un ser divino único, cuyo poder radicaba tanto en su herencia como en su capacidad para trascenderla. Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia y la protección, poseía una dualidad única que la distinguía de todos los demás dioses del Olimpo. Esta dualidad no solo definía su naturaleza, sino que la habilitaba para desempeñar roles que ningún otro ser divino podría asumir, imbuyéndola con una autoridad y un poder que trascendían tanto a los cielos como a la tierra. Como consejera, Atenea era la voz de la razón y la prudencia. Su sabiduría no conocía fronteras, podía aconsejar tanto a dioses como a mortales, y lo hacía con una comprensión profunda de las necesidades prácticas y las aspiraciones más elevadas de cada ser. Su mente analítica y perspicaz veía más allá de las decisiones inmediatas, considerando no solo las consecuencias del presente, sino también las implicaciones a largo plazo de cada acción. Sus palabras, siempre acertadas, guiaban a los líderes en tiempos de guerra y a los individuos en momentos de duda. Como protectora, Atenea extendía su brazo protector sobre todo lo que consideraba digno de su defensa. No solo salvaguardaba ciudades, sino también a individuos que, con su valor y rectitud, la atraían hacia su causa. Su protección era profunda y completa, abarcando tanto el cuerpo físico como la mente, fortificando la voluntad y la moral de aquellos que se le entregaban. Atenea preservaba, con un equilibrio perfecto, tanto la tradición como el progreso, reconociendo la importancia de ambas para el equilibrio de la humanidad. Como maestra, Atenea transmitía conocimientos que abarcaban todos los aspectos de la existencia. Instruía en artes prácticas, enseñando a los mortales a forjar, construir y luchar con astucia, pero también les impartía la sabiduría filosófica que les permitía comprender los misterios del universo. Guiaba en la guerra con la misma destreza con que enseñaba la paz, sabiendo que la verdadera sabiduría radica en la capacidad de discernir cuándo luchar y cuándo retirarse. Sus enseñanzas trascendían lo divino y lo mundano, marcando el camino para aquellos que aspiraban a la grandeza. Los símbolos de Atenea reflejaban esta compleja dualidad. La lechuza, su fiel compañera, representaba su visión nocturna, un símbolo de su capacidad para ver más allá de lo evidente, mientras que su vínculo con la sabiduría se manifestaba en su aguda mirada. La égida, su escudo sagrado, no solo representaba la protección divina, sino también el poder que Atenea otorgaba a aquellos que la seguían con devoción, y el olivo, árbol sagrado y símbolo de la paz y la prosperidad,
unía lo práctico con lo sagrado, reflejando el equilibrio perfecto que Atenea mantenía en su ser. Así, Atenea se erige como la diosa que, en su profunda dualidad, desempeña roles inigualables en el Olimpo, ofreciendo sabiduría, protección y guía a todos los que buscan alcanzar la perfección en su ser y en su destino. Esta naturaleza dual hizo de Atenea una diosa particularmente cercana a los mortales, capaz de comprender y guiar tanto sus necesidades prácticas como sus aspiraciones más elevadas. Su capacidad para mediar entre diferentes reinos de existencia la convirtió en una figura central en la religión y la cultura griegas, siendo venerada tanto por reyes como por artesanos, por guerreros como por estudiosos. El nacimiento de Atenea también estableció un precedente importante en la mitología griega. Fue la primera y única vez que un dios dio a luz por sí mismo, sin la necesidad de una madre en el sentido tradicional. Este hecho único reforzó su posición especial en el panteón olímpico y contribuyó a su estatus como una de las diosas más respetadas y veneradas. La historia de su nacimiento se convirtió en un tema favorito en el arte y la literatura griega, representada en innumerables vasijas, frisos y esculturas. Los antiguos griegos veían en este mito una explicación de la naturaleza dual de Atenea, su capacidad para la guerra y la sabiduría, su independencia de las limitaciones tradicionales femeninas y su estatus único como hija favorita de Zeus, la protectora de Atenas, fundación y legado. La relación entre Atenea y la ciudad que llevaría su nombre es una de las historias más emblemáticas de la mitología griega, un relato que ilustra no solo el poder de la diosa, sino también los valores fundamentales de la civilización ateniense. La historia de cómo Atenea se convirtió en la protectora de Atenas es un testimonio de su sabiduría y su capacidad para otorgar dones que trascienden el poder militar. En la antigua región del Ática, sobre la roca calcárea que más tarde se conocería como la Acrópolis, se alzaba un asentamiento que prometía convertirse en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. La ubicación era extraordinaria, una elevación natural que se alzaba 156 metros sobre el nivel del mar, con escarpados acantilados en 3 de sus lados que proporcionaban una defensa natural. Desde su cima se podía divisar el resplandeciente mar Egeo y las fértiles llanuras circundantes. El rey Cécrope, mitad hombre y mitad serpiente, fue el fundador legendario de esta ciudad primigenia. Bajo su gobierno, el asentamiento comenzó a prosperar, atrayendo la atención de los dioses del Olimpo. La ubicación estratégica de la ciudad, su potencial para el comercio marítimo y su posición dominante en la región la convertían en un premio codiciado para cualquier deidad que buscara expandir su influencia en el mundo mortal. La disputa por el patronazgo de la ciudad naciente no era un asunto menor. El dios o diosa que se convirtiera en patrón de la ciudad no solo recibiría adoración y sacrificios, sino que también tendría una influencia significativa en el desarrollo y el destino de la metrópolis. Poseidón, como señor de los mares, veía en la ciudad una oportunidad para extender su dominio sobre el comercio marítimo del Egeo. Su interés no era casual. La posición de la ciudad, con fácil acceso al mar, la convertía en un punto estratégico para controlar las rutas comerciales marítimas. Atenea, por su parte, reconocía el potencial de la ciudad para convertirse en un centro de cultura, aprendizaje y civilización. Su visión para la ciudad iba más allá del poder militar o comercial. Veía la posibilidad de crear un faro de sabiduría y progreso en el mundo mortal. La tensión entre los dos poderosos dioses amenazaba con desencadenar un conflicto que podría tener consecuencias devastadoras. Zeus, consciente de la importancia de mantener la paz entre los dioses y de la necesidad de resolver la disputa de manera justa, intervino como mediador. La solución que propuso Zeus era elegante en su simplicidad. Cada dios debería ofrecer un regalo a la ciudad y los propios ciudadanos, representados por sus líderes, elegirían cuál consideraban más valioso. Esta decisión de Zeus fue significativa por varias razones. 1. Reconocía la importancia de la voluntad mortal en asuntos divinos. 2. Establecía un precedente de competencia pacífica entre los dioses. 3. Permitía que la ciudad eligiera su propio destino. 4.
Demostraba la sabiduría de resolver conflictos a través de la competencia constructiva en lugar de la guerra. Para asegurar la imparcialidad del concurso, se estableció un tribunal especial. El rey Cécrope actuaría como juez principal, acompañado por los ciudadanos más respetados de la ciudad. Los 12 dioses del Olimpo serían testigos de la competencia, garantizando que ambos contendientes respetaran las reglas establecidas. El lugar elegido para la competencia fue la misma Acrópolis, la elevación rocosa que dominaba la ciudad. La fecha se fijó para coincidir con el solsticio de verano, cuando los poderes divinos estaban en su apogeo. La importancia del evento atrajo a multitudes de mortales y seres divinos menores. Los ciudadanos se reunieron en la Acrópolis, conscientes de que su decisión determinaría el destino de su ciudad por generaciones. Los sacerdotes realizaron sacrificios y consultaron los oráculos, buscando señales divinas que pudieran guiar su elección. La tensión era palpable mientras la ciudad esperaba ver qué regalos ofrecerían estos poderosos dioses. La competencia que estaba a punto de comenzar no solo decidiría el patronazgo de la ciudad, sino que también establecería un precedente para futuras interacciones entre dioses y mortales y definiría el carácter mismo de la futura Atenas. Poseidón fue el primero en acercarse a la ciudad. Con una majestuosidad arrolladora, el dios de los mares arribó en su carruaje dorado, tirado por caballos blancos que surcaban las olas del mar. Su presencia era imponente. Llevaba una corona de oro y en sus manos su tridente relucía con el fulgor del poder divino. Su llegada hacía temblar la tierra bajo sus pies. En un gesto dramático, Poseidón alzó su tridente y lo hundió con fuerza en la roca de la Acrópolis. El impacto fue tan potente que la tierra se estremeció hasta sus cimientos. Una grieta se abrió en la sólida piedra y un sonido retumbante como un trueno resonó por todo el Ática. De la grieta brotó una fuente de agua salada, símbolo de su dominio sobre los mares. El regalo de Poseidón no solo era un espectáculo impresionante, sino también una promesa de poder y recursos. A través de su ofrenda, ofrecía dominio absoluto sobre los mares, garantizando la supremacía en el comercio marítimo y protegiendo las rutas comerciales. Abundancia en pesca, acceso a las riquezas del mar y control sobre las ciudades costeras. A Atenea, en cambio, no le fue necesario un despliegue tan grandioso. Con una serenidad que contrastaba profundamente con la demostración de Poseidón, la diosa se acercó a la ciudad. Con elegancia y precisión se arrodilló sobre la tierra. Plantó con delicadeza algo en el suelo rocoso y con un leve toque de su lanza pronunció palabras de poder. En un abrir y cerrar de ojos, brotó el primer olivo, un árbol que creció con tal rapidez que en un instante alcanzó su madurez. El olivo de Atenea no solo era un regalo de vida, sino también una promesa de recursos y prosperidad, aceite para cocinar, conservar alimentos y alimentar la economía, madera para la construcción y hojas medicinales para el bienestar de la comunidad. Un símbolo de paz y prosperidad cuya presencia cimentaba un futuro lleno de oportunidades culturales y comerciales. Los ciudadanos, liderados por su rey Cécrope, deliberaron sobre los dos regalos. Aunque el agua de Poseidón prometía poder naval, era salada y poco práctica para el uso diario. El olivo de Atenea, en cambio, ofrecía múltiples beneficios. Su madera podía usarse para construir, sus frutos proporcionaban alimento, su aceite servía para cocinar y para iluminar, y sus ramas simbolizaban la paz. Los ciudadanos eligieron el regalo de Atenea, y la ciudad adoptó su nombre, convirtiéndose en Atenas. La victoria de Atenea en esta competencia estableció una relación especial entre la diosa y su ciudad nombrada. Como protectora de Atenas, Atenea se convirtió en la guardiana de sus habitantes, sus instituciones y su cultura. Bajo su tutela, Atenas floreció como un centro de aprendizaje, arte y democracia. El Partenón, el magnífico templo construido en su honor en la Acrópolis, se convirtió en el símbolo más visible de esta relación especial. Este edificio monumental no solo servía como lugar de culto, sino que también albergaba una enorme estatua criselefantina de Atenea Partenos, creada por el famoso escultor Fidias. La estatua, de más de 12 metros de altura, representaba a la diosa en todo su esplendor, sosteniendo una Nike
victoria, en su mano derecha y su escudo en la izquierda. Como protectora de Atenas, Atenea influyó en todos los aspectos de la vida ciudadana. Supervisaba la política y la justicia a través del Areópago, el antiguo Consejo Judicial de Atenas. Inspiraba a los artesanos y artistas que creaban las magníficas obras que adornarían la ciudad. Guiaba a los estrategas militares que defendían la polis de sus enemigos. La festividad más importante de Atenas, las Panateneas, estaba dedicada a su diosa patrona. Durante estas celebraciones, que alcanzaban su punto culminante cada 4 años en las grandes Panateneas, toda la ciudad se unía para honrar a Atenea. El momento más destacado era la procesión que llevaba un nuevo peplo, vestido, tejido por las jóvenes atenienses para la estatua de la diosa en el Partenón. La tejedora divina. Artesanía, ingenio y el destino de Aracne. El dominio de Atenea sobre las artes y oficios encuentra su expresión más dramática en la historia de Aracne, un relato que explora los límites del orgullo humano y las consecuencias de desafiar a los dioses. Esta historia no solo ilustra el extraordinario talento de Atenea como tejedora, sino también su papel como guardiana de la humildad y el respeto debido a los dioses. Aracne era una joven lidia famosa por su extraordinaria habilidad en el arte del tejido. Sus creaciones eran tan exquisitas que la gente decía que debía haber sido instruida por la propia Atenea. Sin embargo, Aracne, llena de orgullo, negaba haber recibido instrucción divina y se jactaba de que sus habilidades superaban incluso a las de Atenea. La diosa, escuchando estas afirmaciones, decidió darle a la joven mortal una oportunidad de reconsiderar su arrogancia. Disfrazada como una anciana, visitó a Aracne y le aconsejó que pidiera perdón a Atenea por su presunción. Cuando Aracne rechazó el consejo con desdén, la diosa reveló su verdadera forma y aceptó el desafío de un concurso de tejido. Las dos competidoras comenzaron a tejer tapices de extraordinaria belleza. Atenea creó una escena que mostraba a los dioses del Olimpo en su majestad, rodeando las esquinas con escenas que advertían sobre el destino de los mortales que desafiaban a los dioses. Su trabajo era una obra maestra de técnica y composición, combinando belleza con una advertencia moral. Aracne, por su parte, tejió escenas que mostraban los engaños y transformaciones de los dioses en sus aventuras amorosas con mortales. Su tapiz, aunque técnicamente perfecto y bellamente ejecutado, era una crítica mordaz a los dioses, especialmente a Zeus. La perfección técnica de su trabajo solo servía para hacer más ofensivo su mensaje. La reacción de Atenea ante esta provocación demostró tanto su ira divina como su misericordia. Enfurecida no solo por la arrogancia de Aracne, sino también por la verdad implícita en su tapiz, la diosa destruyó el trabajo de la mortal y, movida por una mezcla de compasión y castigo perpetuo, la transformó en una araña condenada a tejer por toda la eternidad. Esta historia se convirtió en una poderosa metáfora sobre los peligros del orgullo excesivo y la importancia de reconocer los límites mortales. También ilustra la compleja naturaleza de Atenea como diosa, capaz tanto de ira divina como de misericordia transformadora. El castigo de Aracne, aunque severo, le permitió continuar practicando su arte, aunque en una forma radicalmente alterada. El mito de Aracne también resalta la importancia que los antiguos griegos otorgaban a la excelencia en las artes y oficios. El tejido no era simplemente una habilidad práctica, sino un arte que podía alcanzar niveles de expresión divina. Como patrona de los artesanos, Atenea no solo valoraba la habilidad técnica, sino también la sabiduría para usar ese talento de manera apropiada y respetuosa. La historia continúa resonando a través de los siglos, inspirando artistas y escritores, y recordándonos la compleja relación entre el talento humano y la inspiración divina. El término arácnido en la clasificación científica moderna de las arañas es un recordatorio permanente de esta antigua historia de orgullo, castigo y transformación. Las grandes batallas. Atenea en la guerra de Troya. La participación de Atenea en la guerra de Troya representa uno de los ejemplos más significativos de su intervención en los asuntos mortales. Durante este legendario conflicto, la diosa demostró tanto su sabiduría estratégica como su poder marcial, aunque sus acciones estuvieron siempre guiadas por un propósito mayor que la simple victoria militar.
El papel de Atenea en la guerra comenzó incluso antes del conflicto mismo, con el juicio de París. Cuando no fue elegida como la más bella entre las diosas, prefiriendo París a Afrodita, Atenea se posicionó firmemente del lado de los griegos. Esta decisión no fue meramente producto del rencor, sino que reflejaba su compromiso con la justicia, pues París había violado las sagradas leyes de la hospitalidad al raptar a Helena. Durante los 10 años de asedio a Troya, Atenea se manifestó repetidamente como protectora y consejera de los héroes griegos. Su relación con Diomedes fue particularmente notable. Le otorgó la capacidad de ver a los dioses en el campo de batalla y lo guió en sus hazañas más importantes. Bajo su protección, Diomedes llegó incluso a herir a Ares, demostrando cómo la estrategia inteligente podía triunfar sobre la fuerza bruta. Sin embargo, la contribución más significativa de Atenea a la guerra fue su papel en la creación y ejecución del plan del caballo de Troya. Fue ella quien inspiró a Odiseo con la idea de este ingenioso ardid, demostrando cómo la astucia podía lograr lo que 10 años de guerra abierta no habían conseguido. Este episodio ejemplifica perfectamente la filosofía de Atenea sobre la guerra. La victoria debe alcanzarse a través de la inteligencia y la estrategia, no solo mediante la fuerza. Durante la caída de Troya, Atenea mostró también su lado más severo. Cuando Áyax el Menor violó su templo y arrastró a Casandra desde el altar, la diosa exigió un castigo ejemplar. Esta acción demuestra cómo, a pesar de su apoyo a los griegos, Atenea no toleraba la impieridad ni la violación de los espacios sagrados, incluso por parte de sus protegidos. Mentora de héroes: Odiseo, Perseo y otros héroes. Entre todos los roles de Atenea, su papel como mentora y protectora de héroes es quizás uno de los más significativos. A diferencia de otros dioses que simplemente otorgaban favores o castigaban a los mortales, Atenea se involucraba activamente en el desarrollo y éxito de sus protegidos, guiándolos con sabiduría y estrategia. Su relación más famosa fue con Odiseo, el rey de Ítaca. Durante su largo viaje de regreso tras la guerra de Troya, Atenea lo protegió constantemente, aunque no siempre intervino directamente. Reconocía en Odiseo cualidades que ella misma valoraba: inteligencia, astucia y perseverancia. La diosa apareció frecuentemente ante él, ya sea directamente o disfrazada, ofreciendo consejos cruciales y ayuda estratégica. Con Perseo, Atenea demostró su capacidad para proporcionar tanto guía práctica como protección divina. Le ayudó en su misión de decapitar a Medusa, prestándole su escudo pulido para que pudiera ver a la Gorgona indirectamente, evitando así su mirada petrificante. Después de su éxito, Perseo le regaló la cabeza de Medusa, que Atenea colocó en su égida, convirtiendo así el trofeo de su héroe en uno de sus símbolos más poderosos. La diosa también guió a Heracles en varios de sus 12 trabajos, proporcionándole no solo consejo, sino también instrumentos mágicos cuando fue necesario. Su apoyo a Heracles demuestra cómo valoraba la combinación de fuerza física con inteligencia estratégica. El legado eterno: Atenea en el mundo moderno. La influencia de Atenea persiste en el mundo contemporáneo de maneras sorprendentes y significativas. Su imagen y sus símbolos continúan apareciendo en el arte, la literatura y la cultura popular, mientras que sus valores fundamentales siguen resonando en diferentes aspectos de la sociedad moderna. En la educación y el mundo académico, Atenea sigue siendo un símbolo de sabiduría y conocimiento. Numerosas instituciones educativas llevan su nombre o utilizan sus símbolos, particularmente la lechuza, en sus escudos y logos. Su imagen como protectora de las artes y las ciencias continúa inspirando educadores y estudiantes. En el ámbito militar y estratégico, los principios de Atenea sobre la guerra inteligente y la defensa justa siguen siendo relevantes. Su énfasis en la estrategia sobre la fuerza bruta resuena en la doctrina militar moderna, donde la tecnología y la inteligencia han superado al combate directo. Como símbolo de poder femenino independiente, Atenea ha sido adoptada por diversos movimientos que buscan redefinir los roles de género tradicionales.
Su ejemplo como diosa, que combina intelecto, fuerza y autonomía, sigue siendo inspirador para muchas personas en la actualidad. El legado de Atenea nos recuerda que la verdadera sabiduría implica no solo conocimiento, sino también la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera justa y beneficiosa para la sociedad. Su figura sigue siendo un puente entre el antiguo mundo de los mitos y nuestras aspiraciones modernas de combinar poder con sabiduría, fuerza con justicia y conocimiento con compasión.